Es fascinante poder aprender de la vida de Moisés y hemos venido aprendiendo desde hace 8 días, hemos venido aprendiendo acerca de la fe, de cómo Moisés operó en una fe poderosa para poder servir al Señor y poder cumplir sus propósitos. Y tú y yo aprendíamos hace 8 días que él tuvo un alto grado de fidelidad al Señor. Primero, al renunciar a una posición acomodada en Egipto. Segundo, al preferir ser maltratado con su pueblo que gozar los deleites temporales del pecado, como decía ahí en Romanos. Y tercero, al poder tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. Es decir, valoró más y le dio más valor al vituperio de Cristo que a los tesoros egipcios. Moisés fue, escúchenme hermanos, capaz de ser fiel porque por la fe tenía puesta la mirada en el galardón, dice ahí en Hebreos, como mirando al invisible. Y esta mañana es nuestro deseo que esta palabra anime tu corazón y te motive y te lleve a poner tus ojos en el invisible, que podamos tener exactamente la misma fidelidad, la misma pasión que tuvo Moisés al poder servirle al Señor. Así es de que esta mañana continuemos con la segunda parte de nuestra enseñanza y de nuestra serie, Héroes de la Fe, Moisés. Segunda parte. Abre tus Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11 y vamos a enfocarnos esta mañana en la palabra de Dios. Ya perdí la cuenta de cuántos personajes y de cuántos episodios llevamos hablando acerca de este capítulo 11 y hemos podido comprender lo que la verdadera fe es. Y yo les decía al inicio de esta serie que íbamos a ver una gran gama de acciones, una gran variedad de, de milagros que fueron operados a través de estos héroes, pero siempre por la fe y siempre con sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es de que no va a ser la excepción el día de hoy, ahora que hablemos la segunda parte de Moisés. Si ya estás ahí, acompáñame con tu Biblia, Hebreos, capítulo 11, a partir del verso 24, vamos a recapitular y a continuar. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Lee conmigo, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué palabra tan impresionante, y la hemos ido ya aprendiendo y la hemos ido desglosando a lo largo de el domingo pasado y lo haremos el día de hoy. Fíjense que estaba yo meditando en este pasaje y me surgieron algunas inquietudes, así como yo hablaba hace 8 días acerca de los papás de Moisés, cómo es que ellos sí tuvieron cierta fe, cierto temor, no tuvieron temor de Faraón, tuvieron temor de perder la vida de su hijo. De lo que tuvieron temor es muy importante. ¿Cuál es el objeto de ese temor? Y yo les enseñaba hace 8 días que haber temido por la vida de su hijo no nació de un corazón aprensivo, de decir, ya no lo voy a ver. No, 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 no. Nació de un corazón temeroso de Dios primero, porque ellos comprendían que era herencia del Señor tener los hijos.
Ellos comprendían que tener un hijo era una bendición y por esa razón no tuvieron temor ni del faraón ni de su edicto. Y un dilema similar vamos a encontrar y aprender el día de hoy, pero ahora con Moisés directamente. Vamos a ir leyendo. Pero antes de eso, yo quiero iniciar diciéndote que así como Moisés, que fue fiel al Señor, tuvo un alto grado de fidelidad, tú y yo, para poder ser fieles al Señor, debemos identificarnos con Cristo en sus padecimientos. Estos versos de Hebreos, eso es lo que habla y eso es lo que explica, que Moisés rechaza el mundo, prefiere ser maltratado y padecer. Le dio más valor al vituperio de Cristo que a vivir los deleites del mundo y los placeres temporales que Egipto le ofrecía. Igual tú y yo, si queremos ser fieles al Señor, tenemos que identificarnos con Cristo en sus padecimientos. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Vamos a estudiar esto a fondo. Y es muy importante que lo comprendamos, hermanos, porque tú y yo somos llamados a reflejar la imagen de Cristo. Tú y yo somos llamados a reproducir la naturaleza de Cristo que ahora vive en nosotros por medio de su Espíritu. Tú y yo somos llamados a dar buen fruto, ya no un fruto terrenal o humano, sino dar un fruto espiritual que es producido solamente por Dios a través de la obra que hizo Cristo en la cruz y a través de su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Cuando tenemos eso claro, créeme que las luchas, las pruebas, la adversidad, el estrés del que hablábamos hace 8 días va a pasar a segundo término. Ya no nos va a afectar. Y esto es lo que vamos a ver en Filipenses capítulo 3, a partir del verso 7. Si ya tienes tu Biblia abierta, vamos a leer juntos. Y quiero que mires al apóstol Pablo. Escucha, dice, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, escucha, Pablo valoraba muchas cosas. Y si todas esas cosas que yo valoraba como ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, ahora ya no me importa si las pierdo, porque me había dado cuenta que había puesto mi mente, mi corazón y mi mirada en cosas terrenales. Pero ahora ya no las estimo. Si te fijas, es algo similar a lo que Moisés vivió. Seguimos leyendo. Fíjate bien, después del verso 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Escúchame, lee conmigo, lo he perdido todo. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser sinceros y decir, Señor, he perdido todo por seguirte a ti? Cuando digo todo, me refiero tal vez incluso hasta tu familia. He perdido mi posición en el trabajo. He perdido placeres de la vida. He perdido ascensos. He perdido el deseo de estudiar cierta carrera porque ahora Dios me está llamando a otra cosa. He perdido, no sé, tal vez en nuestro país no hay persecución, pero en otros países a lo largo del mundo hay creyentes que han perdido seres queridos por la fe. Pero aquí Pablo estaba diciendo literalmente, escúchame, Pablo había perdido todo. Perdió todo. Y aún la comunión que él debía tener con sus hermanos en la fe le fue muy difícil porque no se querían juntar con él, porque le tenían miedo. No nos vaya a matar decían o pensaban. No creían que su conversión fuera genuina. Pero eso no le importó. Vamos a seguir leyendo. Eso no le importó al apóstol Pablo, igual que a Moisés. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, es realmente la traducción real, no basura. Lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo.
la justicia que es de Dios por la fe, perdón, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de qué cosa, subraya ahí, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Voy a seguir leyendo, pon atención. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué poderosa palabra y nos ayuda a entender. Si tú miraras paralelamente todo lo que Moisés vivió y todo lo que Pablo vivió, este pasaje explica y expresa esas tres cosas que yo mencioné al principio del por qué Moisés pudo tener un alto grado de fidelidad. Rehusarse o renunciar al mundo, preferir ser maltratado y sufrir y padecer por Cristo, y tener por una estima y un valor mayor el vituperio de Cristo que las riquezas de Egipto. Ahora, también Pablo, como Moisés, en este pasaje nos deja ver que él menospreció su posición acomodada y renunció a sus privilegios. También prefirió participar de los sufrimientos de Cristo y valoró más vivir y sufrir por Cristo que disfrutar la vida terrenal. ¿Por qué? Porque puso su mirada en el premio del supremo llamamiento. Y sabes, no es que tú y yo pongamos la mirada en la recompensa, no es eso, no es eso, porque en sí la recompensa, pues, ¿qué podría ser? Oro, plata, tesoros en el cielo. ¿Cuál es en realidad poner la mirada en el premio? ¿Cuál es el premio? El premio es ganar a Cristo. Cristo es el premio, Cristo es el galardón, Cristo es el objeto de nuestra fe. El objetivo de nuestra vida cristiana no es que nos pongan palomita y nos digan, qué lindo eres, wow, bendecido, poderoso, ungido, no. El premio de nuestra fe y de nuestra vida en Cristo es disfrutar su presencia y estar a su lado por la eternidad. Él mismo, su persona. No solo Pablo y no solo Moisés lo entendieron, el apóstol Pedro también. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, rápidamente. Ahí adelantito de Hebreos se encuentra la primera carta del apóstol Pedro. Recuerda, Pedro era un hombre muy parecido a Moisés. Era un sujeto muy apasionado, era un personaje muy curioso porque era arrebatado el Pedro. A mí me hubiera encantado conocer a los 12 apóstoles, no sé a ti, pero conocer sus personalidades, probablemente se enojaban, entre ellos se echaban miradas, en algún momento hasta medio envidiositos entre ellos. Pues, si recuerdas cuando Juan y Jacobo le fueron a pedir a Jesús, déjanos sentar, Señor, en el cielo, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Dice que los otros se enojaron contra ellos, ¿no? Decir, oye, estos quieren hueso, quieren posición. Ha de haber sido tan curioso, a veces hasta cómico ver la interacción. Muy similar a lo que tú y yo vivimos en esta tierra, en nuestras luchas y en cómo lidiamos en la parte social con otros. Pero Pedro, que era un personaje tan peculiar y tan arrebatado, quiero que veas lo que él escribe a partir del verso 7, Primera de Pedro, verso 7. Léelo conmigo. Dice, vamos a leer, si nos regresamos un versículo en el 6, desde el 6, quiero que vean. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero que veas este siguiente pasaje, el verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro tenía un punto a favor, algo a favor. Pedro pudo mirar a Cristo, a Jesús, al Mesías, con sus propios ojos. Pedro pudo verlo en el monte de la transfiguración. Pedro pudo verlo operar milagros. Pedro pudo verlo colgado en esa cruz sufriendo. Pero pudo Pedro verlo después al tercer día resucitado con gloria y con poder. Y por 40 días apareciéndoseles constantemente. Pedro pudo verlo ascender al cielo y ser escondido en las nubes. Pero él estaba escribiendo palabras de ánimo y palabras de aliento para todos nosotros que no le hemos visto, pero que sabemos que Él es real, que Él es fiel, que Él es verdadero. Y él estaba diciendo, no importa si padeces, no importa si sufres, henos aquí, míranos a nosotros. Es como un decir, míranos a nosotros que hemos sido perseguidos. Ya en este momento, cuando Pedro escribe esta carta, ellos ya habían sufrido la persecución, la dispersión también. Ellos ya habían sido perseguidos. Muchos de los creyentes ya habían sido martirizados y muertos por Jesús. Por eso Pedro dice, aliento, ánimo, tal vez vas a sufrir por un poco tiempo. Tal vez necesitas identificarte con Cristo en sus padecimientos y pareciera ser que no va a ser una vida agradable, pero sabes que vale la pena porque yo lo miré con mis propios ojos. Y tú, aunque no lo veas, le puedes amar profundamente. Por eso me encanta el verso 8, dice, a quien amáis sin haberle visto. Aunque ahora no lo veas, escúchame hermano, tú y yo lo vamos a ver. Qué hermosa verdad. La única manera que yo encuentro en este pasaje, escúchame, la única manera de darle alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo es mediante las pruebas. Sabes, cantarle al Señor, como hace rato cantamos con Arfa y Sandy, es un privilegio maravilloso que tenemos. Yo que soy músico disfruto la alabanza como no tienes idea. Disfruto esos tiempos de adoración profunda por medio de la música. Pero eso en realidad podría no ser alabanza. Cada domingo, a lo largo de todo el mundo, se reúnen los creyentes. Cada domingo, aunque sea de manera en línea, que he visto reuniones, le cantan a Dios. Pero cantarle a Dios no es necesariamente alabar. Podríamos estar cantándole a Dios, abrir nuestra boca y decir, oh Dios, te alabo, eres bendito, te doy gloria, te doy alabanza, pero nuestras vidas podrían estar negándolo. Porque lo que aquí Pedro está escribiendo es que dice que nuestra fe tiene que ser sometida a pruebas, que nuestra vida tiene que ser pasada por fuego para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, lo que alaba, adora, glorifica, exalta y honra a nuestro Señor Jesucristo son las pruebas que vivimos. La vida que vivimos en la fe en Él, porque el objeto de nuestra fe es Él. Es decir, la manera en la que te conduces, la manera en la que obedeces, la manera en la que escuchas su voz y determinas mantenerte íntegro y en santidad, la manera en la que rechazas el mundo y prefieres que se burlen de ti porque amas al Señor. Eso en verdad es lo que le da alabanza, gloria y honra. Nuestra fe debe ser desarrollada. Debemos ser pasados por fuego. Y ahí es en donde solamente ahí ponemos nuestra esperanza en Cristo. Cuando sufrimos, eso nos hace amarlo, aunque no lo veamos. Es muy fácil cantarle al Señor los domingos. Es fácil. Lo que no es fácil es darle gloria y alabanza cuando estoy en medio del sufrimiento. Ahí es difícil. Y es ahí en donde se prueba nuestra fe, la cual dice va a ser hallada en alabanza, honra
y gloria. Más adelantito, en capítulo 5, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. El apóstol Pedro continúa con toda esta carta y este versículo es clave para poder entender lo que vamos a aprender el día de hoy. Fíjense bien, a partir del verso 6, Primera de Pedro 5, 6 en adelante, lee conmigo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, escucha, lee y pon atención, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está reforzando la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2. No lo vamos a leer, pero tú te lo sabes. Filipenses capítulo 2 habla de que en ti y en mí debe existir el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Y aquí este pasaje que Pedro escribe dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, el mismo sentir de humildad. Todos los héroes de la fe, hermanos, se han humillado. Todos. Todos los creyentes genuinos tienen que humillarse, pues la humildad es necesaria para vivir por fe. Vivir por fe es estar dispuesto a cambiar nuestras creencias y nuestras convicciones humanas, no defenderlas con orgullo. Si hay orgullo en nuestro corazón, vamos a estar creyendo que lo que yo hago y como yo hago, eso es así y eso está bien. Por eso se requiere humillarse y decir, Señor, abro paso a tu voluntad, cedo mis deseos, cedo mis ideas y sé tú a través de mí decidiendo por mí. Eso es vivir por fe. Es dejar el orgullo que impide que seamos guiados, que seamos pastoreados, que seamos corregidos, disciplinados, que seamos enseñados por Dios. Hermano, déjate pastorear, déjate disciplinar y corregir por el Señor. Y para eso necesitas humillarte bajo su mano poderosa, para que Él, no dice ahí, nos mantenga ahí tirados, haciéndonos sentir que somos lo peor. Dice, no, para que Él los exalte a su debido tiempo, porque así es nuestro Dios. Anímate, es lo único que te puedo decir, anímate, que tu corazón encuentre fuerzas en este tiempo, en medio de la debilidad, porque no eres el único que sufre. Dice este pasaje que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, no eres el único, no vas a ser ni el primero ni el último en sufrir y en padecer en todo el mundo. Así es de que, hermano, anímate, dile al que tienes a un lado, no eres el único, no todo gira en torno a ti, hay otros que están padeciendo igual que tú, igual que yo. Amén. Entonces, fortalecidos, hermanos, para ser perfeccionados, para poder ser afirmados, para que el Señor nos fortalezca y nos establezca, como dice este versículo, debemos padecer. Una vez entendido esto, escúchame, podemos enfocar ahora sí nuestra mirada en Cristo y no en nuestros problemas terrenales. Cuando yo sé que el objeto de las pruebas es perfeccionarme y hacerme crecer para que yo obtenga el premio que es Cristo, entonces me dejan de importar las pruebas. No le doy mayor peso que lo que debe tener. Es más, el único peso que le debemos dar a las pruebas es gracias Dios porque esto me está haciendo crecer. Las pruebas son importantes y son cruciales para la vida del creyente y que se pueda desarrollar de una manera madura. Así es de que anímate, hermano, en este tiempo. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto y cómo lo vamos a enganchar a la enseñanza de Moisés? Quiero enfocarme en el versículo 27. Regresemos a Hebreos, capítulo 11,
y leamos el versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Para continuar, quiero hacerte una pregunta muy importante y quiero que pienses bien. ¿Por qué huyó Moisés de Egipto a Madián? Tú y yo sabemos la historia. Dice que en Moisés se despertó un deseo en su corazón por visitar a sus hermanos hebreos. Más que un deseo, fue un celo, porque cuando mira a un egipcio maltratando a su hermano, dice que fue y se le fue encima. El celo que sentía por su pueblo se le fue encima y mató al egipcio. Después, en otro episodio, se da cuenta que dos hebreos están peleando y él les dice, ¿por qué se pelean si son hermanos? Y le dice, ¿acaso tú eres juez? ¿Quién te puso como gobernador o como qué? ¿Me vas a matar como al egipcio? Y ahí se da cuenta que se enteraron de lo que él había hecho y huyó. Faraón evidentemente se entera de lo que había hecho Moisés y Moisés huyó. Yo te pregunto, ¿por qué huyó Moisés? ¿Por qué huyó? Piénsalo bien, medítalo. ¿Por temor a perder su vida? ¿Por qué huyó Moisés? ¿Le tenía miedo al faraón? Es muy importante que tú y yo entendamos por qué huyó y cómo huyó, es decir, en qué condición, en su alma, en su corazón, él huyó. Ahora, lo que yo encuentro en este pasaje es que dice que dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Sabes, yo antes de estudiar esto y lo que hoy les vamos a compartir y a enseñar, yo creí todo el tiempo que Moisés huyó porque dijo, me va a matar el faraón, le tengo miedo al faraón. Yo pensaba que huyó por miedo al faraón, pero aquí dice que dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Muchos podrían decir, no, pero eso fue la segunda vez. Y lo pensé por un momento también, si es lo que tú estás pensando, que fue la segunda vez. No, pues es que claro, Dios ya estaba con él. Dios ya estaba con él. Y como Moisés traía la vara y mandó las 10 plagas, pues él ya se envalentonó. Por eso es que la segunda vez que Moisés sale de Egipto, ya salió sin temer la ira del rey. Pero no está hablando de la segunda salida, está hablando de cuando él huyó porque mató al egipcio. Te va a sorprender y el día de hoy vas a poder mirar a Moisés en este asunto desde una perspectiva totalmente nueva y diferente, pero es bíblico y quiero que lo descubramos juntos. Pon mucha atención porque en ningún pasaje de la vida de Moisés, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que Moisés temiera a Faraón. En ningún momento. Vamos a leerlo rápidamente. Vamos a Hechos, capítulo 7. Ahora, ¿sabes por qué Moisés, en lo que nos proyecta en el versículo, sabes por qué aquí podemos leer que Moisés no le tuvo miedo al faraón ni a su ira? Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. A mí esta palabra, después de que leamos todos los pasajes, voy a explicar qué significa se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabes? Cuando el Señor te respalda y tú miras que Él opera milagros poderosos en tu vida, es fácil, después de esos milagros, es fácil creer en Dios y envalentonarte. Pero aquí de lo que estamos hablando es de aquellos hechos en donde pareciera ser imposible que Dios hiciera algo por medios humanos, y es ahí entonces donde se aplica la fe. Entonces Moisés huyó, y lo vamos a entender. Vamos a Hechos capítulo 7 a partir del verso 20 y vamos a leerlo. Si ya estás ahí, acompáñame en tu Biblia. Hechos capítulo 7 a partir del verso 20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Ahora, es muy curioso encontrar este relato en Hechos. ¿Por qué está en Hechos? Porque Esteban, ¿cuántos conocen a Esteban o recuerdan a Esteban? Era uno de los diáconos y a él lo apresaron, lo acusaron falsamente y lo querían matar. Y Esteban
predica ante el concilio y ante el sumo sacerdote, se defiende y les predica. Y aquí es donde Esteban incluye esta enseñanza de Moisés. Quiero que veas, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés, escucha, en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Por aquellos que pensaban que Moisés era débil de palabra, como él mismo lo expresa y dice, soy tartamudo, Señor, no soy de habla fácil. Aquí hay otra cosa. Esteban está diciendo que él fue entrenado y fue formado en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora sigue. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, escucha, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Se despertó un celo, o sea, hubo un llamado. Ese deseo en su corazón de visitar a los hebreos no nació de él, sino que Dios puso ese llamado en él. Pon atención. Dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora quiero que pongas atención porque el verso 25 es clave para entender toda esta enseñanza. Dice, pero él pensaba, o sea, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Qué dice allí? Vuelve a leer. Al oír esta palabra, Moisés huyó porque le tuvo miedo al faraón, porque lo iba a matar, dice ahí. No dice. No dice que huyó por miedo a perder su vida. No dice eso. Pon atención porque, te repito, en ningún pasaje de los que vamos a leer, ni en ninguna parte de la Biblia dice que Moisés tuvo miedo a Faraón por perder su vida y por eso se fue a Madián, todo sacatón. No. Quiero que comprendas la magnitud del carácter de este hombre. Este hombre, si Pedro era impetuoso, Moisés era, quítate que ahí te voy. Moisés era un hombre, hasta podríamos decir, agresivo. Moisés era agresivo. Yo no sé tú, pero si yo viera 2 peleándose y uno es como de mi familia, no me le voy encima hasta matarlo. Vas, a lo mejor ahí en la carne medio vas, te defiendes y unos guamazos, pero no te le vas encima a matarlo. Quiero decirte, Moisés tenía su temperamento desbocado y descontrolado. En varones, lo hablábamos el día de ayer, yo les decía, Moisés sabía, tenía la certeza de que él sería usado por Dios. Él tenía una convicción puesta por Dios para que él fuera el libertador. Dios no puso ese deseo de ser el libertador de Israel en la zarza. No, no fue en la zarza. El deseo de ser el libertador de sus hermanos fue desde que él estaba en Egipto, en el palacio de la hija del faraón, porque dice, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés quemó sus puentes con los egipcios. Moisés dijo, qué bueno que me entrenaron, qué bueno que me quieren dar una posición en Egipto, pero yo no quiero nada con ustedes, yo no quiero tener nada que ver con ustedes, incluido el faraón. Entonces, en el corazón de Moisés no había temor hacia los egipcios ni hacia el faraón en lo absoluto. Si Moisés realmente le hubiera temido al faraón, así de simple, no mata al egipcio. No mata al egipcio. Y aquí en este pasaje en Hebreos dice que cuando él se fue, huyó, escúchame, dice porque se sostuvo como viendo al invisible. No huyó por temor al faraón, lo vuelvo a repetir, y soy tan insistente
porque a mí me pareció increíble descubrir esta enseñanza. Yo de niño pensé que le había tenido miedo al faraón. Desde niño había creído eso. Ahora, si no me crees, vamos a seguir leyendo y después vamos a ir a Éxodo también, donde relata la historia. Vamos a seguir leyendo ahí en Hechos. Dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados, escucha, 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora vamos a Éxodo para que veamos el paralelo de este pasaje. Es decir, Dios se le aparece allí. Tú y yo acabamos de establecer, por la enseñanza de Esteban en el libro de los Hechos, acabamos de entender que Moisés se dio cuenta que no fue aceptado por sus hermanos, que fue rechazado por los hebreos. En este episodio simple, en donde lo repudiaron, dijeron, ¿tú quién eres? ¿Te crees gobernante y juez de nosotros? Y dice ahí que Moisés pensó que sus hermanos comprenderían que Dios lo quería usar para liberarlos. Pero tenía que pasar un proceso antes de hacerlo. Y yo les decía muy curiosamente el día de ayer en Varones, yo les decía a los hermanos, imagínate después de que asesinó al egipcio, ¿qué pretendía Moisés? Él pretendía liberar al pueblo de Israel ya estaba en su corazón, había un celo por su pueblo. Y decía, los tengo que liberar de este yugo. Pero ¿qué pensaba él? Francamente, ¿qué pensaba? En su corazón impetuoso y arrebatado y violento, ¿qué pensaba Moisés? ¿Que iba a poder liberar al pueblo de Israel matando a los egipcios uno por uno? Imagínate la Gaceta al otro día. Extra, asesino serial de egipcios, cuidado, hay un asesino suelto, cuidado, no salgan en las noches. Y imagínate ahí Moisés matando uno a uno. ¿Cuándo hubiera acabado de liberar al pueblo? Ese celo desbocado necesitaba ser procesado. Por eso siempre insisto y platico, Dios lo mandó a apaciguar su temperamento, su carácter agrietado, lo mandó al desierto a cuidar ovejas de su suegro, en donde siempre repito y me da mucha risa cada vez que lo digo, cuidadito y mataba alguna oveja, porque la tenía que pagar, no era suya. Entonces Dios calmó sus bríos y le dijo, tranquilo, el celo que sientes, el ímpetu que sientes necesita ser procesado. Y si tú en tu corazón tienes ese celo por tu pueblo, es un celo que yo puse porque te quiero usar para liberarlos. Pero ¿qué crees? No va a ser a tu manera, tiene que ser con mis métodos. Porque si es a tu manera, imagínate que Moisés hubiera levantado una revuelta o una revolución o una guerra y levanta a los hebreos contra los egipcios. No era la manera y Dios no quería que esa fuera la manera. Dios quería que fuera por sus medios, por eso lo manda al desierto y después lo llama a través de la zarza. Pero ese celo ya estaba en Moisés. Vamos a leerlo ahora sí en Éxodo. Vamos allí. Éxodo capítulo 2. Moisés tenía esa profunda convicción y determinación. Dije Éxodo, ¿verdad? Capítulo 2. Tenía esa convicción y determinación de que Dios liberaría al pueblo de Israel por mano suya. ¿Okay? Ese celo le hizo cortar con los egipcios y no temer al faraón. Entonces, por la fe huyó, escucha, y se sostuvo. Vamos a leer capítulo 2, muy rápido. Vamos a leer a partir del verso 11. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Escucha, muy bien. Si fuera tan importante este asunto y fuera real que Moisés tuvo miedo, a Faraón aquí lo diría. Escucha por favor y pon atención. Sí dice que tuvo miedo, como el mismo miedo que tuvieron sus padres, pero ¿en dónde estuvo el objeto de su miedo? ¿De qué tuvo temor Moisés? Sí tuvo temor, pero ¿de qué tuvo temor? Así como sus padres no temieron al rey, pero tuvieron temor de Dios y le preservaron la vida a él, ¿de qué tuvo temor Moisés? Es algo similar, exactamente la misma enseñanza. No dice que tuvo temor de Faraón. Seguimos leyendo. Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ahora después, punto y lo que continúa en la historia. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Pon atención en esto. Otra vez, pretendemos creer o pretendemos pensar que Moisés huyó porque tuvo miedo. Pero si te fijas, los versículos están separados. ¿De qué tuvo temor realmente Moisés? Si fuera tan importante y dijera aquí, y Moisés tuvo miedo de Faraón porque se enteró que había matado a un egipcio y huyó. Si eso dijera, entonces Hebreos estaría mal y Hebreos estaría contradiciendo y Hebreos estaría diciendo algo contrario a lo que realmente sucedió. Aquí dice que él no tuvo temor de la ira de Faraón en Hebreos. Y aquí no dice que Moisés tuviera temor de él. Ahora ya es mucha intriga. Vamos a avanzar. ¿De qué tuvo temor entonces Moisés? Vamos a avanzar al capítulo 3. Él dice que se va a Madián, defiende a unas mujeres de otros pastores, va a dar con Jetro, su suegro, le da a su hija, se casa con su hija, se establece ahí. Y el Señor llama a Moisés. Vamos a ver cómo fue el llamamiento de Moisés. Y quiero que veas los argumentos que Moisés utilizó. Y en ningún momento sacó a colación el asunto de Faraón. Vamos a leer en el verso 3, capítulo 3, verso 1. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, escucha el llamado, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sí, Moisés, ponme atención. Aquí vamos a seguir leyendo, no cierres tu Biblia. ¿Qué sentirías tú si tú tuvieras miedo del faraón, si fuera verdad, y Dios te dice, te voy a mandar a Egipto a liberar al pueblo y te vas a presentar ante faraón? ¿Cuál sería tu argumento? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Cierto o no le dirías, no, por favor, Dios?
no me mandes con Faraón porque le tengo miedo, me quiere matar. Eso diríamos, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que pesaría en tu mente y en tu corazón y sería un conflicto tremendo porque tendrías miedo de perder tu vida. Ya hasta ahorita hemos leído, ni en Hebreos ni en Hechos dice que Moisés tuvo miedo de Faraón. Y yo quiero que tú veas el pretexto y cómo le contesta Moisés al Señor cuando le dice, te voy a mandar a Egipto ante Faraón. Ve el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios y le dijo, escucha, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque Egipto de los hijos de Israel? Lo que sucede aquí es que Moisés está achicando, pero no porque tenga miedo a Faraón, sino aquí diría, ¿cómo crees Dios? ¿Cómo puedo yo ir a Faraón si me quiere matar? Me está buscando. No dice eso. Solamente dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, fíjate el argumento segundo. Moisés le está poniendo otro pretexto a Dios y le dice, a ver Dios, imagínate que he aquí yo llego con los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, hebreo, a la tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, escucha, oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos a camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojarán Egipto. Vamos a ver el tercer argumento. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, escucha, ponme atención. Hasta ahorita no ha habido una preocupación extrema en el corazón de Moisés por volver a Egipto más que una. La primera preocupación grande que Moisés presenta es en este versículo y dice, he aquí que ellos no me creerán. Y Moisés está hablando del pueblo de Israel. Moisés en ningún momento está sacando a colación al faraón. No le tuvo miedo al faraón. Lo que pesó en el corazón de Moisés fue que él fue rechazado por sus hermanos hebreos. Eso fue en realidad lo que le pesó. El faraón ni le va, ni le vino, ni le iba, o como se diga, ni le va ni le viene, ¿verdad? Pero en su tiempo. El faraón fue el menor de sus problemas. El faraón ni le interesó. Por eso él huyó sin temor a la ira del faraón, porque se sostuvo viendo al invisible, repito. Pero sí le pesaba y sí le preocupaba que sus hermanos hebreos lo consideraran un asesino. Eso pesaba más, la mala fama que él pudiera tener ya frente a sus hermanos hebreos, porque aquí el argumento no es Faraón me quiere matar, no voy a ir. Su argumento es mis hermanos hebreos no me van a escuchar. Ese es su verdadero argumento. Ahora, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, una vara.
Y es tan curioso que le dice, él le dijo en el verso 3, Dios le dijo a Moisés, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó nuevamente en su mano y se volvió una vara. Escucha el verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Además de eso, Dios le dice a Moisés, además mete tu mano en tu túnica y sácala. Y dice que cuando la sacó estaba leprosa. Y Dios le dice, vuélvela a meter. La volvió a meter y al sacarla estaba sana su mano. Y si tú ves en el verso 8, dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, escucha, le dijo, tomarás las aguas del río, las derramarás en tierra, se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso era un vil choro pretexto. Porque Esteban dice que él era hombre poderoso en sus palabras. Moisés estaba poniendo excusas porque lo que temía realmente era ir y presentarse otra vez ante los hebreos, no ante el faraón. Aquí se está hablando de las señales. ¿Sabes por qué tenemos en nuestra mente una idea equivocada? Porque en la película de los 10 mandamientos o en las historias que nos cuentan de Moisés, nos hacen creer que Moisés, su objetivo era ir y convencer al faraón. Pero el primer objetivo era ir y ganar el favor y el convencimiento al pueblo de Israel. Las señales que Dios le mandó hacer de la víbora, de la mano leprosa y de las aguas en sangre no era para Faraón. Esas señales eran para sus hermanos hebreos y que le creyeran a Moisés que Dios lo había mandado, que Dios estaba con él. ¿No me crees? Vamos a leerlo. Dice después, cuando pone el pretexto de la lengua, el verso 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que veía el ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve. O sea, ya le está hablando fuerte, dice, no seas pretextudo y ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, envía a otro, a mí no me envíes. Ya cuando se vio acorralado y dijo, yo no me quiero ir a presentar ante mis hermanos hebreos, porque ya me rechazaron una vez. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo nos pesa más lo que la gente piensa de nosotros, de cuando éramos otros, de cómo fuimos hace 5 o 10 años, y eso nos limita más que lo que Dios piensa, dice y quiere hacer con nosotros hoy, después de haber sido procesado? ¿Qué te importa lo que otros piensen? Qué increíble que Moisés puso más pretextos porque no quería enfrentarse a sus hermanos hebreos que al faraón mismo, el cual sí lo podía matar. No le interesó el faraón. Vamos a terminar y cerrar esto. Dice después, verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Híjole, ¿cuántas veces has sido impaciente con alguien que ya te colma la paciencia y dices, ¡ya! ¿Verdad? Me imagino al Kiko, cállate que me desesperas. ¿Ah? Ya basta, es una reprimenda. Dice, el Señor se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti, ¿a quién? Al pueblo. Pon atención. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales.
Verso 18, así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Ahora, verso 19 es contundente para entender y de una vez por todas dejar claro que Moisés nunca le tuvo miedo al faraón ni lo que le pudo haber hecho por haber matado al egipcio. Verso 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Es decir, Moisés, pequeño detalle, por cierto, para que sepas, ya los que te querían matar ya no viven. Si esto hubiera sido de peso, el diálogo se hubiera centrado en el argumento, le tengo miedo al faraón, pero eso fue irrelevante. Y para terminar este pasaje y cerrar la enseñanza, vamos a avanzar al versículo 27, Éxodo 4:27. Fíjate bien. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Punto final. Moisés nunca le tuvo miedo al faraón. ¿Cómo lo sé? Porque Hebreos dice se sostuvo como viendo al invisible. Me impactó averiguar y descubrir qué significa la palabra sostuvo. Se sostuvo, se mantuvo firme, se aferró. La palabra original es cartereó con K. ¿Y sabes de dónde viene esa palabra? De la palabra kratos, la palabra que yo les he enseñado. Kratos, poder de Dios. Él se sostuvo, se aferró, como mirando al invisible. La única manera de tener la fuerza para aferrarnos a Cristo y mirarlo, mirar al invisible, hermanos, proviene de Dios. Y esa fuerza poderosa con la que Moisés se sostuvo y huyó sin temer la ira del rey, y que después lo hizo regresar y enfrentarse a sus hermanos hebreos, ante los cuales no lo escuchaban, después de 40 años de ser procesado. Es la misma fuerza que el Señor quiere poner en nuestro corazón para aferrarnos a lo que Él ya habló, a lo que Él ya dijo. El celo que Moisés sintió desde el palacio de la hija del faraón fue puesto por Dios, y por la fe él se sostuvo en esa determinación de ser el liberador, el libertador del pueblo de Israel. Tú y yo tenemos que aferrarnos al llamado de Dios. No podemos negarlo, no podemos eludirlo, no podemos decir no, ya no, porque el llamado de Dios es irrevocable, y lo que te va a hacer mantenerte firme, sosteniéndote y mirando al invisible para que se cumplan sus palabras en ti, va a ser el poder de Dios, y va a ser por medio de la fe que Él ya te otorgó. Moisés, por la fe, se sostuvo como mirando al invisible. ¿Y cómo sabemos que se sostuvo mirando al invisible? Con esto termino. Maravilloso, maravilloso lo que sucede. Hay evidencia de que Moisés sabía o tenía conocimiento de un profeta, un gran profeta que vendría al pueblo de Israel. Recuerda que si alguien también fue considerado un gran profeta, fue Moisés. Y Dios le reveló a Moisés un montón de cosas. Hablaba con él cara a cara.
Y a Moisés le fue revelado que habría un profeta que vendría, el Mesías. Deuteronomio 18:15 habla acerca de este profeta. Una vez que el pueblo de Israel es liberado, recuerda que ellos empezaron a deambular en el desierto y tuvieron un montón de encuentros con naciones paganas que se dedicaban a la hechicería, al ocultismo, a la adivinación. Siempre ha habido una tendencia en el corazón del hombre por querer conocer el futuro. Y queremos conocer el futuro porque queremos tener certidumbre, queremos vivir seguros y tranquilos del porvenir y de lo que viene. No lo tenemos, hermanos, en la carne. No lo tenemos por medio de prácticas ocultistas. No, lo tenemos cuando ponemos nuestros ojos en el invisible. Y es ahí, en Deuteronomio capítulo 18, si ya lo encontraste, en donde Moisés les dice, oigan, ustedes no hagan como estas naciones paganas que practican hechicería, ocultismo, brujería, porque no tienen certidumbre, porque viven intranquilos. Ustedes pueden estar tranquilos porque vendrá un profeta, vendrá un Mesías. Verso 15, Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Es decir, pueblo de Israel, no temas. Así como yo fui un profeta, el Señor va a levantar un profeta en medio de ti y a él sí lo van a escuchar. Es tan increíble como esta cita de Deuteronomio 18:15, ¿quién crees que la utilizó en su primera predicación? La utilizó el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Y cuando confrontó al pueblo con su pecado, les dijo, así como ese profeta semejante a Moisés, se levantó un profeta, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro les estaba presentando a ese profeta y a ese Mesías del cual Moisés habló. Qué increíble. En Juan, Jesús mismo le dijo a los fariseos que aquel a quien habían, en quien pusieron su confianza, en realidad no les podía dar seguridad, porque los fariseos pusieron su confianza en Moisés. Y Jesús les dijo, no, Moisés realmente los acusa a ustedes, porque por medio de él vino la ley y la ley te acusa de que eres pecador. Entonces, tu confianza en Moisés no es genuina, perdón, no es sólida, no es estable. Y Jesús en Juan 5, 45 y 46 como referencia, él, te lo voy a leer, dice, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa y ese es Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Jesús estaba ratificando que cuando Moisés escribió Deuteronomio 18:15, hablando de un profeta, Jesús dijo, de ese profeta que Moisés hablaba, ese soy yo. Y por último, donde leímos Esteban en su defensa siendo apedreado, a punto de ser apedreado, Esteban dice en Hechos 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él oiréis. Sabes, en esa defensa final de Esteban ante el concilio, ante el sumo sacerdote, escucha, él reveló a ellos quién era este profeta también y los acusó, les dijo, ese profeta del cual hablaba Moisés, ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron. Y en ese momento glorioso, dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús sentado a la diestra de Dios y dijo audiblemente, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice que en ese momento los fariseos, los del concilio, rechinaron los dientes, se abalanzaron contra él, lo sacaron afuera y lo apedrearon hasta matarlo. Qué impactante, que podamos, hermanos, ser como Moisés, que podamos ser como Pedro, que podamos ser como Pablo, como Esteban, que pudieron poner sus ojos en el invisible. Y aquel que era invisible en ese instante glorioso para Esteban fue visible y pudo decir, veo a Cristo, porque él sabía que iba a morir, él sabía que iba a dejar su vida. Que tú y yo sepamos que el día que dejemos nuestra vida, nuestros ojos se abrirán para mirar al invisible y que nuestra fe en esta carrera y en esta peregrinación temporal sea
con nuestros ojos puestos en el invisible, sosteniéndonos, aferrándonos con un poder kratos, con un poder divino que proviene solamente de Dios. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, que nos baste tu gracia, Señor, que nuestro poder se que diga, como decía el Señor, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nos conviene ser débiles. ¿Por qué? Por eso Pablo decía, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, aliéntate, que se aliente tu corazón y que podamos ser como Moisés, sosteniéndonos, mirando al invisible. Vamos a orar. Padre amado, permítenos el día de hoy sostenernos en ti. Permítenos el día de hoy poner nuestros ojos solamente en ti. Y así como Moisés, Señor, fue capaz de por la fe huir sin temer la ira del rey, sin temer la ira del faraón, así como él, Señor, desde que vivía en el palacio de la hija del faraón, rehusó, rechazó, Señor, el mundo, rechazó lo que Egipto le pudo ofrecer, prefirió ser maltratado, Señor, por el celo que pusiste en él, por el llamado que hiciste en él. Así, Señor, como él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros que le pudo ofrecer Egipto, Señor, que así seamos nosotros, que por la fe nos sostengamos, Señor, en tu poder, Señor, rehusando ser llamados hijos del diablo, rehusando ser llamados hijos del mundo. Señor, no queremos ser parte de este mundo, queremos rechazarlo absolutamente en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos, en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que vemos, en las relaciones que tenemos con otros que no tienen temor de ti. Señor, queremos rehusar eso, queremos rechazar eso, Señor. Los deleites temporales del pecado, mi Dios, no los anhelamos, Padre, porque encontramos mayor deleite incluso en padecer por tu nombre, incluso en los sufrimientos que podamos tener, porque sabemos cuál va a ser el premio de ese llamado supremo que nos has hecho, y ese premio serás tú, mi Cristo, amado, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor y Salvador, Padre. Permítenos hoy sostenernos con ese poder divino. Padre, confiamos en ti y permítenos seguir viviendo por la fe, Padre amado, para que al final de nuestros días podamos, Señor, realmente abrir nuestros nuevos ojos a la gloria de tu Hijo Jesucristo y podamos mirar a ese invisible, Señor, ya como una realidad, Padre, disfrutando la eternidad contigo por los siglos de los siglos. Te amamos, te honramos y te adoramos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.